Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de arquitectura, de urbanismo, de muchas cosas que tienen que ver con el hábitat. Aquí con el gran arquitecto invitado hoy, Álvaro Tomás de la Universidad del Valle. Y para hablar con Álvaro, un gran amigo de él y también un ambientalista y abogado, José María Borrero, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestro invitado Álvaro Tomás y José María Borrero. Para iniciar esta conversación que se va a ser muy interesante, vamos a ver primero una nota. Pues me encuentro con Álvaro en la universidad y somos básicamente mechudos de la misma época. Es decir, éramos mechuditos, marihuaneros, ¿no? Socialistas utópicos, ¿no? Que entre otras cosas vivían enfrentados a la ortodoxia marxista-leninista. No, nosotros estábamos en la onda de la expansión de la conciencia. Tal vez fue de las primeras personas que conocí cuando volví a Cali casada, porque mi marido era arquitecto y muy rápidamente se vinculó a la Universidad del Valle, entonces fueron compañeros, les tocó el mismo taller de arquitectura, de diseño, y ahí empezamos a conocerlo. Él estaba en ese entonces empezando a salir con la que hoy es su mujer, con María Eugenia Pérez, la gordita, y éramos una pareja que andábamos juntos para arriba y para abajo. Después tuvimos hijos como en las mismas épocas y se fue creando una amistad muy profunda y mi esposo y él se hicieron socios por muchos años. Era un mancito de la tierra, ¿no? Y en eso, ¿no? Seguimos siendo hermanos, digamos. ¿Cuál es nuestro referente realmente? La tierra, el lugar, ¿no? El vientecito, la loma, cómo escurre el agua, cómo sopla el viento, la gente, este mestizaje tan verdad, la nueva raza. Conocer a Álvaro Tomás es un privilegio. Es un ser humano maravilloso, un ser humano que no tiene egoísmos, que no tiene celos, que se ha entregado a la docencia y a la creatividad. Es un ser humano que discute sus ideas sin ningún recelo, tiene ideas muy propias, inclusive yo pienso muy distinto de él en la parte religiosa, filosófica, pero eso nunca ha sido impedimento para que seamos grandes amigos. Con él se puede discutir como deben ser las discusiones, de fondo, con principios, pero sin agresiones. Fue un fundador de comunas, él vivió en una comunita en Pance, de arquitectos. Yo creo que ese era el problema, muchos arquitectos juntos a la vez, y donde él vivió con su primera esposa, y ahí está una de sus casas más lindas. ¿Ustedes la conocen? La casa de la comuna de Pance. Es un humanista en la medida en que Álvaro Tomás es una persona que siempre en todos sus actos, en todos sus productos, ha puesto al ser humano por encima de todo, un profundo respeto por la humanidad, un profundo respeto por el hombre, y eso le ha permitido, sin querérselo obviamente, la construcción de una especie de código ético, de una moral que lo lleva a construir unos planteamientos cuya expresividad más tiene que ver con un proyecto ético que con un proyecto estético. Bueno, Álvaro, después de esta bella nota, la tierrita, el vientecito, quiero que le contemos a nuestros televidentes un poco tu infancia y tu juventud. ¿Cómo te inicias tú y con esta tierrita, este vientecito de por acá? Yo creo que soy hijo de, pues primero de una familia donde hay un pastuso que es mi papá, y papá siempre arrastró
esa idea, ¿no? Aunque su abuelo había sido francés, cuando me preguntan que de qué parte de Francia vienen los tomas, yo digo que de Túquerres, porque eso era tierra. Lo otro es, pues ahí, cuando estoy de muchacho y vamos a Túquer, vivimos en Túquer, en una finquita, pues yo me relaciono con unos campesinos indígenas, el indio Pilo, y conozco ranchos por dentro, por ejemplo, siendo niño de 6 años, para mí el interior de un rancho es una cosa completamente normal, completamente natural, y yo no puedo entender cómo se van separando las cosas. Y luego en quinto de primaria conozco una persona maravillosa que se llama Silvio Yepes Águedo. A medida que pasan el tiempo lo valoro más, profesor de botánica, y él le da una dimensión más amplia a ese tipo de reflexiones, y luego de muchos años y muchos golpes, enfrentado a un concepto educativo fragmentado y lineal, pues gracias a Dios uno se da cuenta que ahora las cosas se están reintegrando, y ahora palabras como bioética, holística, integralidad, transversalidad, pues como que se pusieron de moda. Así que las locuras de ayer como que están volviendo las corduras de hoy. Y en esto, pues, por supuesto, luego nos conectamos con José María y hemos caminado juntos y botado corriente juntos en muchos sitios. Muy interesante. Ha sido un gran maestro, un gran amigo. Espero hago votos porque esas locuras no se vuelvan tan absolutamente cuerdas. Siempre un destello de locura les va a ayudar. Y en ese sentido yo quería referirme a un comentario, porque sobre todo cuando hablas de la bioética, yo no creo que en tu devenir, en tu proyecto, en tu trabajo y en tu vida haya habido una elección por la ética versus la estética. Tú has sido un constructor de belleza, un hacedor de belleza, no solamente en tu trabajo de arquitecto, sino cuando haces conferencias, cuando das las charlas, cuando estableces un diálogo como el de hoy con nosotros. Entonces, encuentro que no hay que hacer ese divorcio. ¿No? El constructor de belleza, el hacedor de belleza, creo que está muy cerca, inclusive de una ética pública. ¿Tú qué crees? Sí, claro. Es cierto. Lo peor que nos pudo haber pasado es que el mundo que heredamos, un mundo letrado, sigue la lógica lineal de los letrados y la composición de los letrados, y eso se refleja en la arquitectura perfectamente. De hecho, cuando nosotros manejamos la arquitectura en los papeles, hablamos de mecánica de planta, por ejemplo, de composición de planta, cuando la vida no está plana. Entonces hoy día estamos pasando de plano, ¿no? A plano igual planeta, de plano igual papel a plano igual planeta. Entonces hay ahí una cosa así como una zamarreada interesante que hay que asumirla y hay que apostarle, ¿no? Y ahí se cruza todo con todo, pues, ¿no? Ahí se cruza todo con todo y afloran ideas que uno había escuchado de gente que el entorno no valoraba. Por ejemplo, alguna vez en uno de los momentos más álgidos de los años 70 en arquitectura, un campesino de origen huilense que era quien nos trapeaba los pisos, papi, le decíamos nosotros papi, ¿no? Entonces había un despelote, la cosa más tenaz, y entonces no veíamos bien, y yo me arrimé y le dije, ole papi, ¿qué hay que hacer? Y entonces el tipo me dijo, muy fácil, hay que darle las mejores ideas a la gente que esté peor, porque así se hace en el campo. Los mejores potreros se le dan a las vacas más flacas. Entonces, la sabiduría está por todos lados. Lo que pasa es que nosotros creemos que la sabiduría está desempastada y eso, por supuesto, los textos son importantísimos, pero por fuera de los textos hay maravillas, ¿no? Hay maravillas y hay que saberlas cosechar, y hay que saberlas incluir, ¿no? Y quizás lo que está pasando en arquitectura, en urbanismo, en todo, es que estamos pasando de una concepción en que prima la O, esto o esto, a una concepción en que debe primar la I, esto y esto.
Y eso no está muy preparada la universidad, ni la escuela, ni la educación para eso. Sigue siendo una especie de columnas aisladas donde la permeabilidad horizontal prácticamente es inexistente. Sí, y en eso hiciste un gran aporte, porque cuando Rodrigo con mucha precisión decía que pues lo que los distingue, y creo que también me distingue, pues es no solamente nuestra preocupación, sino nuestro afecto muy profundo por la tierrita, el airecito, el agüita. Es esto pues que hoy se conoce con el nombre del ambiente. Y en algo que tú hiciste, pues un trabajo importante, no solamente al interior de la universidad, de la cátedra, del ejercicio académico, sino de tu ejercicio profesional, es ese concepto que construiste del diseño ambiental. Sí. A mí me gustaría que nuestros... Bueno, el concepto de diseño ambiental para mí es una gran sorpresa y me llega en un momento muy crítico. Yo he estudiado 4 años de arquitectura en la Nacional de Bogotá. En los números soy el mejor estudiante, en los números. Soy el más despistado de todo en las preguntas. Le he preguntado a los profesores de esa época, a Salmón, al Mono Martínez, ¿por qué cada que llega una revista cambia el discurso del profesor, por ejemplo? Nadie explica y decido retirarme de arquitectura para no seguir estudiando arquitectura. Y regreso a estudiar arquitectura porque en un debate memorable, finales del 61, aquí en el Valle, Eladio Muñoz, un gran arquitecto, debate con un profesor visitante argentino y le dice que él es un gran funcionalista y que por supuesto hay que respetar las funciones, pero que la función no lo es todo, que se le está olvidando la vida. Y dice una frase que para mí fue completamente demoledora en el sentido positivo del término de la catástrofe, ¿no? Catastrófica porque obligó a redefinir y le dice: tú te olvidas que la arquitectura es un problema de diseño y calidad ambiental. Eso es a finales del 61. Y yo me matriculo en el diseño ambiental. Yo no sabía que era diseño, por supuesto, y ambiental menos, pero me doy cuenta que hay que ir construyendo el concepto. Y no es una definición en un libro, sino una construcción en tiempo real. Y hay que estar dándole en tiempo real a eso. De ahí en adelante, pues yo pataleo como gato en reversa cuando el famoso proyecto de ajuste del objeto de trabajo de la Facultad de Arquitectura para transformarla en una Facultad de Diseño Ambiental en 1989, trabajo del gran y recordado amigo Fabio Elías Torres, lo echan para atrás y se pierde la primera posibilidad de haber tenido cambiar una facultad de arquitectura a una facultad de diseño ambiental. En ese momento simplemente se decía que el diseño ambiental no existía. Entonces decía, no, así es facilísimo. Contestar cosas de fondo con la frase, el diseño ambiental no existe, es decir también como mueran los tales o vivan los menganos. Eso, pues sí, ¿qué? No, las cosas hay que... La apuesta es ir al fondo, ¿no? Y ahí en el fondo lo que está es hoy día una revisión del concepto de modernidad. Y el concepto de modernidad o el borrón de cuenta nueva, por ejemplo, en arquitectura nosotros nos han dicho que la modernidad empieza con la Bauhaus, que de ahí en adelante, en los años 1920, hay modernidad. Entonces yo preguntaba en la Nacional, ¿y de aquí para atrás no había arquitectura? La casa donde yo viví con mi abuela no era arquitectura. Y dice, no, eso está en la historia, vaya a hablar con el profesor de historia. Eso no, ¿cómo así? Entonces, no. Y empiezo a entender poco a poco, muy lentamente y con mucha dificultad, y aguantando, por supuesto, que le dijeran a uno de todo, pues, ¿no? Lo más suave que le decían a uno era que uno era loco, ¿no? Que era, que le decían, pues, que uno hablaba cosas cercanas a los bollos, ¿no? Y uno les tenía que decir que afortunadamente el bollo también era bono, pues, ¿no? Y entonces eso lo salvaba. Y de golpe uno descubre con sorpresa que la primera modernidad de nosotros es cuando llega la arquitectura colonial. Y la arquitectura colonial que llegó aquí fue una arquitectura del sur de España y del norte del África adaptada al clima cálido seco. Y aquí había eras sombrillas. Entonces empezó una dialéctica entre el termo y la sombrilla, y nosotros, por aceptar los termos, olvidamos toda la sombrilla, olvidamos la estructura espacial, es tipo canasto,
olvidamos las estructuras livianas, las grandes sombras, ¿no? Y aceptamos lo que decía Corbusier, ¿no? Que la arquitectura es un juego de volúmenes en la luz. No, en el trópico es un juego de volúmenes en la sombra, porque aquí el 50% de la energía radiada llega por encima. Y la segunda modernidad es cuando llega la fachada. Y cuando llega la fachada, que nos llega en retardo, la apariencia, en finales del siglo XIX, principios del XX, empieza para nosotros la arquitectura espectáculo, ¿no? Y empieza el resplandor, ¿no? El resplandor que nos va a enceguecer, ¿no? El resplandor falsificante del espectáculo. Que eso dijéramos traduciéndolo, por ejemplo, en Cali en las últimas décadas, el tema de la fachada, para que hablemos un poquitico de un trabajo que tú has hecho primoroso. Sí, ese trabajo del cual es culpable Javier Echeverri, porque él quiso que se desarrollara el trabajo de tesis y se volviese un texto. En verdad, la aparición de la fachada, de la apariencia sobre la arquitectura, es algo que empobrece muchísimo la espacialidad, porque de ahí en adelante lo aparente se coloca sobre lo transparente, ¿no? Lo transparente, que es lo integral, donde está el confort. Fíjate, por ejemplo, de ahí en adelante el confort biológico, cómo me siento yo, el clima, lo que decía Rodrigo, el vientecito, la florecita, el olor del aire, etcétera, 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 empieza a ser menos importante. Y cómo veo yo el asunto. Entonces, cómo lo veo, no cómo lo siento. En todo hoy día hay que aceptar que el confort cultural, cómo me siento culturalmente, es más importante que el confort biológico. De hecho, lo matan a uno por la marca de unas zapatillas o el modelo de un celular. Eso es confort cultural. Confort cultural. Eso es tenaz. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta interesante conversación con Álvaro Tomás. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Álvaro Tomás y José María Borrero, hablando mucho de arquitectura. Para seguir esta conversación vamos a ver otra nota. Él habla del diseño ambiental. Diseño y desarrollo ambiental es un término muy de Álvaro Tomás. Y nosotros siempre, la arquitectura es hacer diseño y desarrollo ambiental, ¿no? Pero eso de agregarle, ¿no?, otro apellido a la arquitectura es una redundancia. Y eso creo que, porque si alguien hace arquitectura ambiental, es Álvaro. Uno de los desarrollos más importantes es el sistema de muros tendinosos, hoy en día consolidado como un aporte a los sistemas constructivos locales y que, digamos, puede tener una gran proyección universal. Que es un popayanejo, además con ancestros pastusos, ¿ya? Y él tiene muy en su cabeza la herencia hispánica, ¿cierto? Que viene del Mediterráneo, que es una zona de oscilaciones térmicas grandes, la que necesita el vino, para decirle, ¿no? Mucho calor de día, mucho frío de noche. Y usted necesita una casa que es un termo. Él descubre que el termo español en la América tropical, húmeda, es un fracaso. Y esas viejas casas popayanejas, usted abría el closet y eso olía a hongo, a humedad. Eran casas que venían donde el termo era perfecto. Pero aquí el termo no funcionaba. Después vino la idea de construirle el Club de los Profesores y ellos dos comenzaron a trabajar juntos en el diseño y en la experimentación de materiales. Y ahí apareció el invento del muro tendinoso. Entre ellos hicieron el muro tendinoso, nadie les creía. Primero hicieron una casetica que era como la casetica vigilancia. Todo el mundo creía que eso se iba a caer, que la pared con medio tocarla se iba a derrumbar. Pero pues para sorpresa fue una pared muy resistente, ahí salió el nombre del tendinoso. Desde el punto de vista del diseño, pues Álvaro se ha movido como un pez en el agua por prácticamente todas las clases de diseño, pero yo diría más particularmente en el campo del diseño gráfico. En este caso, enfocando el diseño no tanto como un problema utilitario o un problema estético, sino más bien como un problema de comunicación.
gran cantidad de logotipos, afiches, panfletos, están en la obra de él y en todos, digamos, esa ha sido su preocupación fundamental, la relación comunicación-cultura. Y una de las grandes obras de Álvaro es Seguros Bolívar. Y en Seguros Bolívar él coge el termo y lo vuelve rancho. Separa el techo de las paredes del viejo termo y abre huecos arriba y pone a circular el aire como circula el aire en el rancho del indio, el rancho tropical del indígena que habita, ¿no? Esto con hamacas que le pasan por encima, por debajo, donde no hay cerramientos, donde básicamente es un paraguas, una sombrilla, ¿no? Él simplemente descubre la realidad del nuevo mundo. Se han demorado, ¿no?, las generaciones de los que, ¿no?, porque yo también comparto con él raíces parecidas, y nos ha tomado una vida entera después de haber masacrado medio mundo y aniquilado toda la vida y puesto la cruz encima de todo, ¿no? Y la cruz es también la cruz de la arquitectura que era así, cruz, ¿no?, ortogonal. Resulta que aquí había unas malocas de plantas circulares, conos, había una arquitectura orgánica y biodegradable. Bueno, hayan hablado del termo y la sombrilla y la experiencia de la construcción de Seguros Bolívar. ¿Por qué no le contamos a nuestros televidentes un poquitico más de esa bella experiencia? Bueno, esa bella experiencia hubiese sido imposible sin otro inolvidable amigo, Hugo Borrero, ¿no?, el gerente de Seguros Bolívar. Hugo compra la casa de los Guerrero, nos llama por teléfono a Pedrito Upelano, a mí, y nos dice: mira, loquitos, he comprado esta casa, vengan. Y nosotros fuimos a ver la casa. Y mientras íbamos, yo le decía a Pedro: vamos a encontrar una huerta deliciosa. No había huerta, la habían vendido en unas crisis económicas y de ahí habían sacado Ciudad Solar y todo eso. Hasta la esquina, yo de esa casa hasta la otra esquina, y ya era un pedacito ahí. Y me dice el gordito: ole, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pues rápido, porque esto tengo que volver a la oficina. Le dije: muy fácil, gordito, transformemos este termo en una sombrilla. Me dijo: ¿Qué? ¿Estás loco? Le dije: no, esto es un termo. ¿Y dónde aprendiste eso? Con mi abuela. Mi abuela nos decía cuando estábamos chiquitos: vea, mijo, abra la sala que mañana viene visita y eso huele a encierro, eso está lleno de olores espantosos. Y luego uno encontró en el Chilam Balam que decía: y llegó la casa mayor del cielo, la casa de aprender en lo oscuro, castrar el sol. Eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Entonces, ¿cómo así? De ahí salió pues que la arquitectura colonial es un termo cerrado y lo que hay que volverlo. Este es el afortunado caso, gracias al atrevimiento de Hugo, en que pudimos en la práctica devolver un termo y volverlo sombrilla, y en no solamente un gran homenaje a la arquitectura española, sino un gran homenaje a la memoria de lo que había aquí y que ahora poco se usa porque pues ahora estamos metidos en el olvido. Hoy estamos industrializando y mercadeando el olvido. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso la crisis, la indignación no es por problemas económicos, sino que han dilapidado la esperanza de millones de jóvenes y de gente. Se está dilapidando la esperanza. Por eso hoy día la memoria se ha vuelto una bandera política. Es increíble, ¿no? La memoria, bueno, los recuerdos se han vuelto una memoria política. Y entonces es extraordinario. Y lo pudimos hacer en esa obra de Seguros Bolívar, que estoy de acuerdo con Rodrigo Uribe, el gran amigo, que es otro maestro de maestros, pues porque hay que hacerle un programa que nos hable de la mampostería. Él sí que sabe lo que es la mampostería, ¿no? Esa obra fue una obra que se hizo con un placer, y yo estoy seguro que una buena arquitectura no es culpa del arquitecto, sino de quien impulsa y pone en movimiento al arquitecto. Ve, Álvaro, y para que no se nos vaya a olvidar, ¿en qué consiste eso del muro tendinoso? ¿Por qué no nos los traduces a
a nosotros que entendemos poco de estas cosas? ¿Qué es eso del muro tendinoso? Ah, sí. A ver, cuando se hace esa reflexión y se empieza a descubrir que la modernidad es olvidar, borrón y cuenta nueva, mejor dicho, ¿no? Entonces la arquitectura colonial hace olvidar unas cosas, luego viene la arquitectura republicana y hace olvidar otras, luego vendrá la funcionalidad de la Bauhaus y hace olvidar otras. Llega un momento en que se olvida lo que teníamos nosotros. Aquí había estructuras extraordinarias, tipo canastos. Hay citas en Cieza de León, por ejemplo, de malocas, que eran iglús tropicales. Dice que había inmensas construcciones circulares hechas con varas que subían, de muchos habitadores. En el siglo XVI muchos habitadores, porque eran familias con 14 personas. Familia extensa. Familia extensa. Claro. Muchos habitadores, tiene que haber sido 100 personas metidas en un espacio. Y es un inmenso canasto pata arriba. Dice que termina en un aro donde dice fenece el enmaderamiento. Yo me emociono con la palabra fenece, pues no, porque ahí terminaba, quiere decir que había un hueco. Por ahí salía el calor, era una chimenea, era un iglú tropical, un tropiglú. Entonces descubrimos el tropiglú. Y dijimos, bueno, cuando empezamos a explorar, nos inventamos en la universidad una cosa que llamaba el proyecto Madera, porque decíamos, ¿cómo es posible que nosotros, donde en el trópico hay más de 2.500 especies maderables, frente a 16 especies en un bosque subtropical, Chile o Estados Unidos o Finlandia, ¿cómo es posible que no seamos una potencia en diseño con madera? Y nadie quería una estructura de madera. Nadie, ni los ricos, ni los pobres, ni los medio ricos, nadie. Entonces, cuando se hizo la exploración para Corpus Valle, dijimos, el reto aquí es hacer una arquitectura que respete lo que sabe hacer el campesino, con su madera, el cascarillo, sus clavos, su machetico, su serruchito, pero que sea reconocido como una arquitectura material. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues repellemos un cerco. Entonces pusimos entre los parales alambre de púas, pusimos templadito bonito, costal papero, lo mojamos y empezamos a hacerle mezcla, y por supuesto los obreros que veían construir eso no creían, tan locos, que costal qué. Luego, después del terremoto de Tierra Adentro, vinieron unos indígenas de países, NASA, como ellos dicen, a ver la cosa, no creían, cuando la vieron, le dieron patadas y creyeron, y antes de irse, para mí hicieron la valoración más extraordinaria que ha recibido ese sistema, que ahora está en el Perú, en unos trabajos comunitarios allá, y está en unos trabajos teóricos en Barcelona. Están haciendo un doctorado sobre el tendinoso, y dijeron los indígenas, antes de irse, dijeron, ustedes aquí abajo, con lo que tenemos nosotros allá arriba, están haciendo lo que nosotros no hacemos allá arriba. Qué maravilla. Una maravilla. Yo dije, bueno, ese sí es un premio NASA. Un gran reconocimiento. Yo digo que sí. Lo pillaron. Te iba a hacer una pregunta, y es, ¿cómo ves tú la ciudad de Cali hoy en términos de arquitectura, de fachada, de utilización de materiales? ¿Cuál sería tu mirada hoy? ¿Cómo está la ciudad? A ver, yo creo que habría que plantear varios niveles. Ahora los layers, que no hay, no los layers, ahora son los layers. Evidentemente lo mejor que tiene la ciudad es su despelote. Una ciudad que en 50 años crece, donde el 70% de su población acaba de llegar hace 25 años, es una gente que cómo le vamos a pedir civismo si viene de otras ecologías, de otras geografías. Ahí hay un potencial inmenso, ¿no? Potencial que ahora se está reflejando no en el urbanismo, pero sí en comportamientos urbanos, por ejemplo, en el Festival Petronio Álvarez, por ejemplo, ¿no? En ciertas manifestaciones que tienen que ver con la comida, con las relaciones humanas, ¿no? Bueno, aquí hay otra maravilla, y es que uno, cerca del hospital, yo llevaba a mis estudiantes y les mostraba, en 80 metros, estaba toda la historia de nuestra arquitectura. Faltaba solamente un rancho de Bareque.
De resto estaba todo, desde lo colonial hasta lo que llaman ahora la posmodernidad. Posmodernidad, la tragedia de la posmodernidad, que es la ausencia de la pasión por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos de todo. Ahora, los problemas de la ciudad, su movilidad, sus manejos de residuos, lo que sea, su agua, lo que sea, no se pueden resolver en la misma escala donde son planteados. Quiero decir, si no se resuelve en el Valle del Cauca un metro regional que vaya, como decía Rafa Sierra, otro amigo entrañable que nos enseñó muchísima de arquitectura, que vaya desde la Salvajina hasta Cartago con bucle alimentadoras, no vamos a poder resolver la movilidad de Cali. Porque hay cosas que no se resuelven adentro de Cali. Más cerca, Harold Borrero nos decía que él hablaba del tren, una especie de tren de cercanías que venía de Jamundí hasta Yumbo, cuando se hizo pues el planteamiento del famoso Mío, que finalmente estos modelos que privilegian el transporte motorizado frente a otras alternativas de energía y otras alternativas tecnológicas, tienen una vida efímera para resolver los problemas de la movilidad en las ciudades. En cambio, Harold Borrero decía, utilicemos la vieja línea férrea, que además se convirtió en un bien casi mostrenco, ¿no? Mucha parte de él ha sido invadido, utilicémoslo y para hacer un tren de cercanía. Claro, claro, claro. Claro, eso es cierto. El agua, por ejemplo, en Cali, ahora descubrimos que, claro, 2 millones de personas toman más agua que 200.000. Pues eso es aritmética elemental, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde sacamos el agua? Entonces nos vamos a tirar el último río que nos queda, que es Pance, donde miles de personas van allá a recrearse. Entonces, en los años 60, yo le oí a un ingeniero que trabaja en Pereira, que se llama Alfonso Hurtado Sarria, decir que la solución de agua para Cali y de ahí para acá era pasar ríos por túneles muy simples de la vertiente occidental de la cordillera occidental para acá, generar energía en la caída y darle de beber agua que no tenía, ¿no es cierto? Yo creo en una solución más simple, porque ahora nos están hablando de que nos vamos a traer el agua del río Timba. Sí, desde el Entonces, Cauca. no, del Timba. Porque Del pues río como Timba. el Cauca, dicen que recuperar el Cauca es imposible, es decir, que los costos son imposibles. Entonces, tenemos ese curso de agua, esa fuente de agua maravillosa que es el río Cauca, pero recuperarlo no se puede. Entonces, dice que van a traer, y hay 2 o 3 de los candidatos a la alcaldía que van a traerlos, dice que el agua desde el río Timba. Aquí lo que hay que hacer, una ciudad que tiene 7 ríos, además de quebradas, arroyos, arroyuelos, es simplemente recuperar las cuencas. Si se recuperan las cuencas, se recuperan las fábricas de agua y tendríamos agua para mucha gente. Pero aquí nos olvidamos y entonces siempre es el pensamiento de las megaobras. Entonces las megaobras nos llevan precisamente a pensar en grandes represas, en grandes trasvases, cuando lo que tenemos cerca sería lo más fácil, ¿no? Lo que está más al alcance y además con lo cual cumpliríamos una tarea de recuperación ambiental. Pero, por ejemplo, esa idea de Alfonso Hurtado, yo le pregunté a usted por qué le ocurre eso. Él dijo, porque yo resolví el problema en una competencia que hubo para darle agua por allá en 1960 a Cartago, que había que hacer en el río La Vieja un canal de conducción de yo no sé cuántos kilómetros, y él vio que la bocatoma que generaba energía traía más agua de la necesaria, entonces él cogió ese exceso de agua y lo llevó y se los llevó para Cartago, y estaba alto, y con esa agua le dio. Es decir, yo estoy de acuerdo que hay soluciones muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Pero el punto sería, conceptual, es que uno no puede resolver problemas complejos en la misma escala en que son planteados. Quiero decir, yo no puedo resolver un problema en la escala catastral que es planteada. Yo tengo una gran resistencia, por ejemplo, a la definición de centros históricos. A mí me produce eso una piquiña casi cercana a la Anigua Patoja, ¿no? Centro histórico, ¿cómo así?
Es decir, de esta línea para adentro hay historia, es histórico, de ahí para afuera no es histórico. Claro. No, hablemos de centro fundacional, hablemos de centro primario, hablamos de núcleo inicial, pero historia es todo es histórico, solamente cuando todo es histórico. Ahora, el urbanismo es muy complejo porque todavía no hemos sido capaces de entender nuestra realidad con una visión universal. Entonces, para empezar, no hemos entendido que la urbanidad de Carreño fue nuestro primer libro de urbanismo. La urbanidad de Carreño fue nuestro primer libro de urbanismo. Ahí se hablaba, pero no había campo, por ejemplo, ¿no? Y esa separación entre el hombre y la naturaleza se empieza con Francis Bacon, cuando escribe su famoso Novum Organum. Recuerdo mi profesor de latín que me rajaba tiro a tiro, Pedrito Paz, inolvidable, ¿no? Donde él dice que con la nueva relación que se establece entre experimento y método, se habrá dado por fin la victoria del hombre sobre la naturaleza. Claro. Y de hecho, ¿por qué destruimos las cuencas? ¿Por qué destruimos? Porque los que llegaron aquí en el siglo XVI no entendieron nada. No entendían nada, todo lo tomaron como una cosa caótica. Esto era primario, fetal, embrionario. Recién, dice por ahí un texto, recién salido de la humedad del diluvio universal. Fue lo último que se evacuó. Pero los de ahora lo entienden menos. Es decir, sí. Me refiero a quienes ejercen cargos y puestos de dirección. Lo entienden menos. Digamos que lo entienden fragmentadamente y no hay que entenderlo fragmentadamente. Eso es, ¿no? Entonces, y dice, con esta relación entre experimento y método se habrá dado por fin la victoria del arte sobre la naturaleza, de la razón sobre la naturaleza. Y por supuesto, uno no puede pelear con la razón como hizo la posmodernidad. Entonces, la razón nos llevó a la sinrazón, ahora jalémosle al sentimiento. No, es jalándole fe y razón. Yo les cuento un cuentico. Acaba de pasar un seminario en la Universidad Católica de Valencia. Ojo el origen, Universidad Católica de Valencia. Cátedra Fe y Razón, seminario. Tema del seminario, la sostenibilidad de la vida del hombre en la Tierra. Pretexto para hablar de eso, la arquitectura espacial. Invitan, por supuesto, a la NASA y la gente de Europa y este Consejo Aeroespacial Europeo y tal. Entonces dice, cosas como esta, que me acuerdo de memoria, dice, en el espacio cada electrón cuenta. Sin embargo, no hemos sido todavía capaces de aprender a manejar la luz natural en los edificios. Es la conducción de un gran doctor de estos. Otra conclusión de otro doctor dice, aprendiendo a vivir con medios muy limitados y muy precisos en el espacio, aprenderemos a vivir de una manera correcta, sin despilfarrar en la Tierra. Pero hoy día estamos con una idea de desarrollo, y Chepe sabe más que yo porque tiene el ciclo en sus granjas. Ahí es la loquera, ¿no? A uno en botánica le enseñan los ciclos, ¿no? Todo es ciclo, va, come a son ciclos. Y en economía son líneas abiertas al infinito. Eso es lo que está en crisis. Entonces hay que volver a que la culebra se muerda la cola. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí conversando en esta interesante reflexión y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Conversan Todos con Álvaro Tomás y José María Borrero, hablando muchísimo de arquitectura y las reflexiones de lo que está pasando hoy con este tema. Para seguir esta conversación vamos a ver otra nota. Él rompió con arquitectura, él se agarraba aquí, ese era un combatiente, ¿no? Eso en las asambleas, era un interminable, era un gran gladiador del verbo. Pero finalmente lo fueron arrinconando, le fueron haciendo la vida muy difícil. Y bueno, él simplemente se conectó con otros mundos, además que tenía esa vena exploradora. Entonces él acabó haciendo su tesis, su maestría en comunicación social con el maestro
Martín Barbero. La comunicación ha estado presente en el trabajo de Álvaro Tomás, o sea, él no es comunicador de profesión, aunque tiene estudios de posgrado en ese tema, pero los temas especialmente de la masificación de los medios y el tema de la desmaterialización de los soportes de los distintos campos en los cuales se expresa el diseño, ha asignado tanto el trabajo de arquitectura como el trabajo de diseño. Y eso ha sido uno de sus principales aportes porque hacer digamos, ese enfoque tan complejo de tratar de relacionar problemas de comunicación con los problemas de arquitectura y diseño es lo que yo creo le ha permitido producir otra arquitectura, o sea, una arquitectura diferente, porque es una arquitectura que se desprende de los códigos académicos y se desprende de las banalidades de orden comercial. Entre otras cosas, se mamó de los arquitectos. Sí, y acabó trabajando feliz de la vida en salud, donde hay una visión definitivamente más orgánica, ¿no? Más viva. Y él, yo creo que eso tuvo una influencia enorme en su pensamiento, ¿no? Salir de arquitectura, ¿no? Esto, te digo, eso es una reunión de egos impresionante. Nosotros formamos esos egos y enseñamos a ser así, a guardar en secreto, ¿no? La creación. Bueno, es un mundo muy particular. Mucha gente yo creo que se ha equivocado con Álvaro y piensa primero que le falta rigor. ¿Por qué? Porque su pinta, esa barba, esa chancla siempre como de hippie, esa frescura con que se relaciona con la vida, esa falta de rigor social, ¿no? Pero tiene un rigor muy grande en su conocimiento, tiene un rigor muy grande en sus ideas, es crítico y autocrítico, pero insisto, sin agredir, sin molestar a nadie, y por supuesto muy respetuoso, ¿no? Él es un maestro, pero más en la escuela del gurú, no es el sacerdote, no es el dictador, sí, no tiene un rito, no, ni un manifiesto y un credo que defender. Es un maestro, explorador. Entonces es una aventura deliciosa trabajar con el hombre. La Universidad del Valle está en deuda con Álvaro Tomás y va a seguir estando en deuda con muchos profesores de su categoría, de su nivel y de su trascendencia. En la medida que estas personas, cuando llegan a las edades de jubilación, dejan de ser importantes para el aparato administrativo de la universidad. La ciudad de Cali se da el lujo de desperdiciar a mucha gente y Álvaro es para mí un cerebro desperdiciado. Yo conozco, por ejemplo, algo que él hizo en Pereira, cuando alguien lo contrató para hacer un sistema de flujo continuo en el tránsito y mejoró una parte de Pereira sin poner un solo semáforo, solamente evitando cruces viales. O sea, que uno pudiera pensar, oiga, y un tipo como Álvaro, ¿por qué no lo llaman para resolver problemas de movilidad en Cali? Pero no, lo han encasillado como un arquitecto medio loco que está por allá diseñando casas raras. Y a mí me parece que eso no es Álvaro. Álvaro es una persona que entiende la arquitectura al servicio del ser humano. Bueno, Álvaro, entre los muchos trabajos tengo uno aquí que sabía que existía, pero no lo había visto, que es el Tratado de la Silla, con unas cosas maravillosas. Somos una cultura sentada, ¿no? Tenemos la silla y una serie de cosas de la sabiduría que sé que hace de tus andanzas y sobre todo de tu relación no solamente con la academia y el pensamiento, sino con la vida misma, con la gente. ¿Por qué no nos cuentas un poco la historia de cómo llegaste a producir este libro? Cuando yo encuentro a Eladio Muñoz y veo ese aporte que para mí es impactante por lo que había explicado, y me lanzo a construir el tema del diseño ambiental, pues obviamente cuando uno hace un intento de esos, tiene que especializarse verticalmente, ¿no? Pero también horizontalmente. Entonces me meto a jalarle a la antropología, soy asistente en unos cursos de antropología en la Nacional de Bogotá,
estudio una especialización en salud pública con una maestría en comunicación. Cuando estaba haciendo la especialización en salud pública me tocó hacer un trabajo de campo en el área indígena de Silvia y me encontré una viejita y yo andaba por ahí buscando un chamán de estos, allá le dicen el remediador, es la palabra la traducción de la palabra del médico tradicional. Entonces la viejita me pregunta, ¿usted qué hace? Y yo creí que yo había descubierto una respuesta contundente, tiro al ángulo así. Y le dije, no, yo en mi tierra, en mi mundo, soy maestro de escuela. Y yo dije, claro, yo enseño, en lugar de con letras, a veces de HF, con cortes, con la misma alfabetización. Seguimos alfabetizando, la misma cosa, ¿no? Y ella se rió y dijo, sí, las escuelas de ustedes son una silla, una mesa, un lápiz, un papel y un libro al frente sin el cual no saben hacer nada. Entonces yo le dije, ¿y la escuela suya cómo es? Y estaba tejiendo con el palito, con el volante. Le dije, mire, me dijo, venga, y me sacó, me llevó cerca, está el ranchito de ella y me mostró las herramientas, el telar. Yo le dije, usted tiene lo que me falta a mí, yo tengo lo que le falta a usted. Ese es el problema, es la revolución, pues, nada menos, pues, complicadísima, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa idea y yo dije, ese es el prólogo de una crónica. El Tratado de la Silla, yo no hice nada, como el que inventó la licuadora no inventó nada, lo que inventó fue una relación nueva. O en el sistema tendinoso, nosotros no inventamos nada. Vimos en relaciones nuevas a cosas que no están en relación. O el que inventó la bicicleta no inventó nada, inventó relaciones. La rueda ya está inventada, la cadena ya la había inventado Leonardo da Vinci, el tubo, los de las escopetas. Entonces, ¿qué hice yo? Fui cogiendo lo que durante 2 años y medio, lo que era sincrónico con esa idea inicial, y fue armando de como un collar, y el primer sorprendido fui yo. Pero el problema interesante no fue tanto recoger eso, ¿no? Porque fue un trabajo de recolección y de empalme, sino cómo escribirlo, cómo expresarlo. Y estaba yo en esa duda tenaz y de golpe, viniendo de Popayán, paró el bus, problemas de la vejiga y del pan de bono en Mondomo, y miré en una pared y había escrito a alguien una cosa prodigiosa, ¿no? Lo había escrito así, A, y con unas letras grandes, A, I, Ga, Gi, Nas, con una letra grandota, y luego con una letra chiquita, Gordas. Y yo dije, no, pues esa es una sinceridad extraordinaria, ¿no? Y dije, hay que escribirlo así, es decir, está escrito como se habla, no como se lee. Y se trata de que cada página sea como un flash de televisión completa, ¿no? Entonces, somos una cultura sentada, tenemos sillas, nos aterra movernos, caminar se nos ha vuelto incómodo, etcétera, ¿no? Como empujoncitos. Esa es una crónica de empujoncitos. Álvaro, y yo que creo que más que desperdicio, lo que ha habido siempre en ti es derroche. Es decir, un derroche de inteligencia, un derroche de buen humor, ¿ya? Entonces, a un derrochado como tú y a un derrochador como tú, siempre me recuerdo, dentro de esas presentaciones que yo tuve el placer de escucharte, dentro de ese numeroso, esa larguísima lista de proyectos en los que participamos juntos, tu énfasis en la relación entre la tecnología y la cultura. Ajá. Que esto, por supuesto, nos lleva de la mano de las pullas, que no va a ser hoy el día para que discutamos sobre eso de la posmodernidad, pero sí que nos lleva de la mano de esas anécdotas extraordinarias que tú tienes para ilustrar ese concepto. El concepto de tecnocultura, sí. El sistema tendinoso es una tecnocultura, pero unir la tecnología a la cultura para mí fue un fenómeno temprano. Tendría unos 14, 15 años y en Popayán, cuando bajaba yo hacia mi casa, que quedaba en la parte norte, cerca del liceo, me encontraba los sábados un borracho, analfabeta, medio loco, que se llama Murillo, parado en un sitio exacto de un puente en la avenida que lleva a la antigua estación del ferrocarril. Se echaba unos discursos fascinantes, mezclaba todo con todo. Y a mí me fascinaba ese tipo de discurso, él le unía todo con todo.
la película que está pasando con el alcalde, con el arzobispo, con lo que le sucedía, con no sé quién, con el que le debía. Bueno, eran fascinantes, una síntesis de una complejidad altísima. Pero luego que lo vi, asistí unas 5 veces a eso, me llamó la atención que siempre estaba parado en el mismo sitio. Y eso sí me pareció sorprendente. ¿Por qué no decía eso aquí, después más allá? ¿Por qué ahí, exactamente ahí? Y me arrimé. Claro, pueblo uno lo conocía siempre. ¿Qué hubo, Murillo? ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Ole, Murillo. ¿Qué hubo? Una perra espantosa. Decime una cosa. ¿Por qué siempre dices la cosa aquí? Y me miró con una cara de desconsuelo espantosa. Y me dijo, yo creí que usted era un hombre enterado y no sabe nada. Yo creo que usted ha aprendido y no sabe nada. No, que no sé. Me dijo, usted no se ha dado cuenta que en este sitio es donde las cuerdas de la luz pasan más bajitas en Popayán. Y como ahora es de noche, lo que yo estoy diciendo se va por las cuerdas de la luz y se mete al cuarto de la gente. Y como la gente está dormida y tiene los bombillos apagados, lo que yo estoy diciendo se le mete a los sueños. Y mañana la gente no será la misma. Y yo dije, no puede ser. Luego de unos, 25 años, leía a Marshall McLuhan y dije, ahí está la tecnocultura. El tipo unió la electricidad a los sueños. Eso es tecnocultura. Bueno, muy extraordinario. Como ven ustedes, amables televidentes, podemos hablar muchísimo con Álvaro Tomás y con José María Borrero. Hemos llegado al final de este programa. Les agradezco por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.